Imos comenzar este novo ano con esta conferencia e o primeiro que vou facer para motivar un pouco a razón desta conferencia é ler un pequeno texto, moi pequeno, do ano 1880 dunha autora moi coñecida. Leo: las minas del bosque desbordadas lanzaban desde la fragosa altura una enorme masa de agua que se despeñaba rugiendo sobre los sembrados de la quinta, y otras corrientes semejantes, descendiendo desde los montes vecinos, bajaban impetuosas, formando un torrente de cada pequeño arroyo hacia las encañadas que comunicaban con la vega. La avenida podía pues tenerse por segura, y los corazones de los habitantes de las comarcas amenazadas a oprimirse por el natural temor que aquello les inspira. En efecto, la ría, así como sus más importantes afluentes del Sar y del Ulla, salíanse, al parecer pacíficamente, de sus cauces y tomaban majestuosa y lentamente posesión de la llanura. Non sei se coñecen este texto, pero é de Rosalía de Castro. O sea, é de Rosalía de Castro, sensible como era ela aos problemas da súa contorna, reflexaba as inundacións de Padrón. Inundacións que na historia de Galicia podemos atopar en moitos documentos, moitísimos documentos que falan de pontes abatidas, de colleitas derronadas, de rúas cheas de auga, e, por lo tanto, sabemos que é algo que non é alleo á nosa historia. A nosa historia, vamos chamarlle tradicional, porque tamén na nosa historia máis actual, tamén as inundacións é algo frecuente. Temos os casos de Cee, os casos de Sada, mercedes aos propios de Santiago, que hai determinadas zonas que ainda puntualmente siguen sendo zonas que se inundan. Por lo tanto, esta é a razón fundamental que a sección, nosa sección de Ciencia, Tecnoloxía, Medio Ambiente, lle levou a pensar que o tema das inundacións en Galicia era un tema importante, era un tema que había que coñecer, era un tema que de alguma maneira tiña que traer aquí a esta palestra do Ateneo. E para ello non pensamos en mellor persoa que Jerónimo Huertas Agudo, catedrático de Enxeñería Hidráulica da Universidade da Coruña, da Escola Superior de Enxeñeiros de Camiños, Camiños e Portos. Non me vou deter moito no seu currículo, simplemente direlles que cando chamei por teléfono para quedar con él, non sei se chamei por teléfono, me mandei un correo, para quedar con él para este día, estaba na Pampa Argentina, precisamente facendo unha avaliación das inundacións que ali había para o Banco Mundial, porque Jerónimo é un experto do Banco Mundial en inundacións e temas en general hidráulicos. Con isto creo que se achega para indicar o nivel técnico e científico do seu traballo. Pero isto non nos chegaría se foi unha persoa que sabe moito dun tema, pero se non o sabe aplicar a nosa realidade, non sería para nós unha persoa interesante polos seus coñecementos, pero non polo seu interese particular que podería encerrar. Pero a segunda parte tamén a ten Jerónimo, porque é catedrático, é profesor da Universidade da Coruña desde o ano 1994 e, por tanto, coñece moi ben a situación hidrolóxica de Galicia. Cando chegou aquí, viña precedido xa dunha fama de experto en encoros, que coñeceu moi ben toda a problemática dos encoros, sobre todo os problemas de riscos dos encoros, pero realmente cando chegou aquí, ao que empezou a traballar en encoros, pero empezou a traballar sobre todo nos problemas ambientais dos encoros e como se podían solucionar. E como, por exemplo, os caudais ecolóxicos había que mantelos. El diseñou e definiu fórmulas e procedimentos que se aplican neste momento na Xunta de Galicia precisamente para coñecer estes caudais ecolóxicos. El diseñou tamén escavas de peixes que puderan remontar estes obstáculos artificiais que se poñen á vida piscícola e, por lo tanto, é un home que, a pesar, digamos, da súa predisposición como enxeñeiro a pensar máis en cemento que en outras cousas, realmente tamén leva a vida, a necesidade de proteger a vida como algo moi propio do que é o seu valor. E, por lo tanto, traballou moitísimo con esa vertente, con esa perspectiva. Digamos que coñece moi ben a hidroloxía de Galicia, construíu ferramentas matemáticas, modelos,
para poder predecir como son estas enchentes, como evolucionan, como se poden prevenir. Os seus datos, os seus informes están continuamente sendo manexados e utilizados desde as instancias oficiais. Por lo tanto, aínda que determinadas niveis e estruturas, vamos chamar administrativas, son as que toman a última decisión, detrás de moitas delas, está o saber técnico e científico de Jerónimo. Por lo tanto, non vou entrar xa en máis detalles, eu dixo que fora parco e limitado na miña presentación, e creo que con isto creo que xa abono. Bueno, muchas gracias. No sé si voy a estar al nivel de presentación que ha hecho mi amigo Francisco Díaz Fierros, pero haré lo posible por explicar un poco este tema, que es complejo y amplio, y voy a intentar hacerlo de un modo algo panorámico, sin centrarme en los detalles más técnicos. Esta conferencia me ha sido solicitada por la Comisión de Ciencia y Tecnología de la EUA, a la que agradezco, por supuesto, la deferencia por invitarme. Y voy a intentar abordarla, por tanto, desde un punto de vista científico-técnico, pero en realidad este asunto del riesgo de inundaciones pues tiene muchas vertientes. Tiene vertientes desde legales, porque hay definiciones legales de inundación, hasta sociológicas, porque las inundaciones pues afectan a bienes y personas, entonces daría para enfoques muy diversos. Yo voy a intentar, como digo, enfocarlo de un modo más o menos global y voy a empezar primero resaltando hasta qué punto las inundaciones son algo relevante. Esta figura aparece en casi todos los planes de riesgos de inundaciones que se están haciendo en España, después hablaremos sobre ellos, y de alguna manera intenta marcar la relevancia de lo que podríamos llamar desastres vinculados con el agua respecto del global de desastres, ¿no? Entonces, la verdad que no se ve muy bien la leyenda, pero así más o menos, pues si tomo una barra cualquiera, las barras se refieren a años, pues aquí estaríamos partiendo de la base de que estos son los desastres de todo tipo, que se dan un año concreto en Europa, como promedio, pues aquí estaríamos hablando de desastres vinculados con climas extremos. Aquí hablaríamos, por ejemplo, de temperaturas extremos, sequías y cosas por el estilo. Estas dos barras ya tienen que ver con las inundaciones. Una de ellas, esta de aquí, estaría hablando literalmente de inundaciones, y esta de aquí estaría hablando de lo que llaman aquí tormentas, pero que al final también son inundaciones, pero más centradas en un entorno urbano. Y estas pequeñitas tienen más que ver con terremotos y cosas por el estilo. Es decir, que en un ámbito global, porque quizá en Italia los terremotos últimamente sean más relevantes, pero en un ámbito global, lo que tiene que ver con inundaciones, tanto en grandes extensiones como en entornos urbanos, supone una parte muy sustantiva de lo que podríamos llamar riesgos naturales. Y esto es así en Europa y se puede transponer perfectamente a cualquier otra parte del mundo. Es decir, los riesgos vinculados con las inundaciones, tanto en entornos fluviales como en entornos urbanos, son algo muy relevante y comparativamente importante respecto de otros que pueden parecer más llamativos. Los terremotos, los volcanes, efectivamente, cuando surge uno, llama mucho la atención, pero en el cómputo global, digamos, en el daño causado a personas y a bienes, al final los riesgos hidrológicos siempre acaban siendo los más costosos. Entonces, querría empezar, tampoco sin entrar mucho en detalle, pero dado que la charla se llama riesgo hidrológico, me gustaría empezar con el concepto actual y legal de riesgo. ¿Por qué esta introducción? Pues porque todos los trabajos técnicos que se hacen o que se han hecho en los últimos años por parte de las administraciones tienen que ver con esta definición legal. Entonces, hoy por hoy se entiende que riesgo en general y en concreto riesgo de inundación es la combinación de dos factores, a los que llamamos, por un lado, la peligrosidad, que es la probabilidad de que se dé un evento, por ejemplo, una inundación. Es decir, que es muy probable que aquí llueva torrencialmente. Bueno, pues es probable, pero es menos probable que en Murcia, y en el desierto del Sahara es mucho menos probable. De acuerdo con eso, se pueden establecer zonas donde cabe esperar que llueva de un modo torrencial con mayor o menor probabilidad. Y eso se contrapone con otro concepto que es el que llamamos vulnerabilidad. Vulnerabilidad quiere decir, pongamos que llueve de una determinada manera. ¿Qué daño hace? Bueno, pues hace más daño si hay cosas o personas o bienes que sean susceptibles de sufrir ese daño. Si llueve torrencialmente
en mitad del Amazonas, bueno, pues eso puede tener un cierto daño, pero no es lo mismo que si llueve torrencialmente en mitad de Valencia, donde se afecta a más personas y a más bienes. Entonces, el riesgo en general, pero en concreto en inundación, es una combinación, en general el producto, de estas dos variables. La peligrosidad, es decir, que sea probable que llueva mucho y de un modo muy torrencial, combinada con que haya bienes o personas que puedan sufrir daño. En base a esto es como las administraciones se han ido adaptando a la normativa europea de acuerdo con una legalidad que viene de esa directiva. La directiva 2007, traspuesta en la legislación española en un Real Decreto del año 2010, nos dice cómo tenemos que afrontar el riesgo de inundaciones. De alguna manera, desde Europa nos hemos inventado, una metodología para saber si vivimos en un entorno peligroso o no, desde el punto de vista de las inundaciones. Y para saberlo, lo que hacemos es, en toda el área, calcular esa peligrosidad, es decir, si en nuestra área llueve mucho o poco, y si llueve torrencialmente, de un modo peligroso, y si en esa misma zona hay bienes o personas que pueden sufrir daño en el caso de que llueva de esa manera. Entonces, la transposición de esta directiva impone a todas las administraciones competentes, en este caso son las administraciones hidráulicas. Aquí en Galicia hay más bien dos administraciones competentes, que son Aguas de Galicia, en cuencas internas de Galicia, y Miño-Sil, en lo que tiene que ver con el Miño. Una pequeñísima parte del Duero, pero es en Berín, solo, digamos, como zona poblada, ¿no? Entonces, pongamos que tenemos dos, mayoritariamente, y cada una de esas dos administraciones ha estado obligada, porque hablamos del pasado reciente, a hacer una serie de estudios para, de alguna manera, saber si vivimos en una zona peligrosa o no, cada uno de nosotros, que vivimos en zonas distintas, ¿no? Y hay como tres plazos que necesariamente se han tenido que cumplir. El primer plazo, el que se llamó evaluación preliminar del riesgo de inundación, expiró el 22 de diciembre del 2011. Y eso quiere decir que todas las administraciones, las confederaciones hidrográficas del Duero, del Ebro, del Miño, Aguas de Galicia, la Administración Hidráulica de Cataluña y de Andalucía, y así todas, tuvieron que poner encima de la mesa un documento que veremos brevísimamente de qué consta. Posteriormente, en una segunda fase, basada en esta primera, en diciembre de 2013, de nuevo las administraciones fueron requeridas a presentar algo que ya tenía algo más de interés práctico, que eran lo que se llamaban mapas de peligrosidad y riesgo de inundación. Estos mapas, que son públicos y pueden ustedes consultar, de alguna manera nos indican hasta qué punto vivimos en una zona susceptible de ser inundable. Y el año 2015, hace un año más o menos, pues se pusieron de nuevo encima de la mesa lo que se llamó planes de gestión del riesgo de inundación. Vamos a ver brevísimamente, como primera parte de esta charla, en qué consisten estos documentos y hasta qué punto son fiables o no. Yo les voy a dar mi visión personal de hasta qué punto son fiables, mejorables, etc. El primero, el que se publicó en el año 2011, todos ellos, aprovecho para decirlo, si entran ustedes en las páginas web de cualquiera de las administraciones, por ley es obligatorio que estén colgados todos estos documentos. Si entran ustedes en la Administración Hidráulica de Galicia, después tenemos la portada por ahí, pues pueden ustedes acceder al documento completo, que son documentos muy voluminosos, pero todos ellos tienen una memoria, esto es una portada de la memoria, del primero de los documentos, pero bueno, si tienen intereses en el Duero, en el Ebro, en el Júcar, todos son accesibles. De hecho, Europa obliga a que sean documentos accesibles. Entonces, en esta primera evaluación preliminar, de lo que se trataba es de tener una primera estimación de cuáles son las zonas inundables de Galicia. Centrémonos en Galicia, si quieren en Galicia, cosa que es el ámbito de esta administración en concreto, ¿no? Entonces, así se definieron estas zonas a las que se conoce coloquialmente como ARPSIS, áreas de riesgo potencial significativo de inundación. Digamos que en el mundillo, si cabe hablar del mundillo, se habla coloquialmente de las ARPSIS. Entonces, ¿cómo se determinan esas ARPSIS? Pues, bueno, a partir, en aquel momento, de datos existentes, de datos históricos, por ejemplo, de avisos a Protección Civil. Protección Civil es un organismo, que hemos citado Aguas de Galicia, la otra pata, digamos, de la que hablaremos después, es Protección Civil, que recibe los avisos de
112, entonces pues ahí se inundó mi casa, tal. Entonces hay un histórico de avisos y de alguna manera eso genera un histórico de zonas inundadas. Lo que es un poco objetable, en mi opinión, es que en base a esta información, digamos, histórico-coloquial, es como se definen estas apsis. No hay, digamos, un análisis riguroso, más allá de que se han detectado unas ciertas zonas. La verdad es que los sospechosos habituales, tipo Caldas de Reis, acaban apareciendo. Pero, probablemente, si en C en el año 2006 no hubiera habido una inundación muy puntual, no habría aparecido. Y seguramente habrá zonas que se inundarán en los próximos años de un modo puntual que no están recogidas aquí. Porque al final, cuando hablamos de riesgo de inundación, hablamos de sucesos aleatorios que se dan de modo puntual y que se dan a veces muy de tanto en tanto. Es decir, seguramente en C no recordaban una inundación relevante como la que tuvieron en el año 2006 desde hacía mucho tiempo. Y posiblemente en el año 2005, si esto se hubiera hecho en el año 2005, pues esos avisos al 112 no se habrían producido y nadie tendría constancia de que C o incluso Geografía eran zonas potencialmente inundables. Y eso quiere decir que es posible que en el año 2019, espero que no, pero haya zonas que se inunden y que no han sido detectadas porque, insisto, los fenómenos de inundación tienen una cierta componente aleatoria e inesperada, que excede a la memoria personal. Cuando hablamos de tiempos de recurrencia, es fácil que hayan escuchado ustedes en el diario o donde sea. Hubo una inundación de 100 años de periodo de retorno, de 200 años, nadie tiene 200 años, nadie recuerda eso. Es perfectamente posible que el año que viene tengamos inundaciones de ese periodo de recurrencia en zonas en las que nadie pudo llamar al 112 porque no existía el 112 ni se lo esperaba. El 112 tiene una cierta historia, pongamos que con cierta eficacia, 15 o 20 años, y eso es todo lo que tenemos. Entonces, digamos que, para mi gusto, hay un problema de base en la determinación de estas áreas de riesgo potencial, y es que al final, digamos, accedemos a ellas de un modo un poco coloquial, por lo que nos suena que sí. Y el problema es que todo lo demás se basa en esto. Es verdad que a posteriori se pueden incorporar, pero la administración, una vez las administraciones cumplen con los requisitos europeos y lo hacen lo mejor que pueden, no me cabe la menor duda, pero tienen muchas cosas que hacer y posiblemente tampoco van mucho más allá de lo que se les pide. Si se les pidió que en el 2011 hicieran un análisis de apsis, lo hicieron. Algunos alcaldes, algunas personas interesadas consideran que su zona concreta no está ahí y se quejan y negocian con la administración. Y de vez en cuando se incluye alguna en el catálogo. Pero bueno, la administración sí se muestra un poquito reticente porque es un trabajo ya hicieron y ya consideran que está bien. Entonces, incorporar una nueva que no les ha de gustar, por decirlo así, no es fácil. Entonces, por ejemplo, esta es una noticia, la voz de Galicia del año 2015. El área comunista suma 11 zonas, provincia, 11 zonas con riesgo real de inundación. Entonces, pues aquí se incluyó el Ladeo, por ejemplo, pero aquí en este pie o en este subtítulo dice la Junta excluye a Sada de un listado. Sada sugirió ser incluida porque consideraba que injustamente no había sido incluida y en el año 2015 la Junta dijo no, porque no tengo suficientes avisos del 112. Lo cierto es que esta foto, que es la opinión del diario La Opinión del año 2016, pues ya demuestra que a lo mejor se equivocaron en esa apreciación, ¿no? Actualmente, el alcalde de Sada está negociando con la Junta para que incorporen a Sada como apsis y tampoco le está siendo muy fácil, incluso después de las inundaciones del año 2016. Es decir que, en este caso, la administración, bueno, se muestra colaboradora hasta donde se le exige y lo hace lo mejor que puede, insisto, y no me cabe duda, pero no es muy dada a modificar. Lo cierto es que la segunda fase, los mapas de peligrosidad y riesgo, se basan en la primera y se desarrollan esencialmente para las apsis, lo cual quiere decir que si uno no está en la foto inicial, ya no va a estar en las siguientes, ni en esta ni en la siguiente. Y claro, por eso, hombre, no digo que tenga los pies de barro porque, insisto, el 90% de las áreas seguro que están, pero bueno,
hay zonas que pueden haber escapado a ese análisis inicial. ¿Cómo habría que haberlo hecho? Bueno, pues si hubiéramos tenido más tiempo y más recursos, a lo mejor un análisis, ya que estamos en la Comisión de Ciencia y Tecnología, pues más serio y más riguroso y más sistemático, habría podido detectar, por ejemplo, que Sada sí era una zona potencial de inundación, aunque no se hubieran registrado esas llamadas al 112 o aunque no hubiera habido ese cambio de cultivo inicial. Pero bueno, con esto ya mi cuota de críticas a este proceso va acabando y voy un poco ya a lo que tenemos, que es mucho. Comparativamente con otras áreas del mundo, pongamos, yo creo que el nivel de avance en estos últimos años, digamos, en acceso a datos y detección, ha sido bastante importante. Y ahora mismo, si ustedes entran en el nodo de información de Aguas de Galicia, que es público, pues pueden entrar en una serie de mapas a los que se puede hacer un zoom y llegar a ver casi, pues no digo su casa, pero casi, y saber, por ejemplo, esto es la zona de Betanzos, hasta qué punto se la considera peligrosa. Y hasta qué punto se la considera vulnerable y hasta qué punto, por lo tanto, se la considera una zona de riesgo. Insisto, peligrosidad, pongamos que es que llueve mucho y se inunda, y vulnerable es que hay cosas que pueden dañarse por ello, ¿no? Entonces, estos mapas, aprovecho para decir que no tienen solo esa información, son mapas temáticos muy útiles que hablan de muchas cosas, desde pues, zonas de protección ecológica, en fin, son mapas de gran utilidad general y varias de las capas tienen que ver con inundabilidad. Digamos que la Junta lo que ha hecho es volcar en esta especie de visor de mapas lo que por obligación tenía que hacer el año 2013, que era decir, bueno, cuáles son las zonas peligrosas y hasta qué punto lo son. Cuando digo hasta qué punto, aquí no se ve muy bien porque no tiene el detalle de la pantalla o el ordenador, pero aquí lo que pone es arxis fluviales, que son los que hablan de los ríos, arxis costeros, porque hay veces que también nos inundamos debido a que no puede drenar, pues porque subió el nivel de la marea, hay un problema de inundación. Se divide la zona, digamos, del problema entre inundaciones de origen fluvial o de origen costero. Es un poco maniqueo porque al final hay un poco de todo, pero bueno, se decidió hacerlo así pues, por facilidad conceptual posiblemente. Y lo cierto es que esas arxis generan láminas de inundación. Aquí, por ejemplo, pues esto vendría a ser una zona inundable. Y aquí, aunque no se ve con PR10, PR100, esto de PR10 quiere decir con un periodo de retorno de 10 años, con un periodo de retorno de 100 años. El concepto periodo de retorno es un poco difícil, porque no quiere decir, ni muchísimo menos, que cada 10 años vayamos a tener un episodio de estos. Lo que quiere decir es que, como promedio, y ya estoy abusando un poco del lenguaje, cada 10 años tendremos uno de estos. Es decir, si registrásemos estos fenómenos durante 1000 años, como promedio, habría uno cada 10. Pero puede haber uno ahora, otro el año que viene, otro dentro de 37 años. Es un fenómeno, como dije antes, de naturaleza aleatoria. Entonces, cuando miramos este mapa y vemos periodo de retorno de 10 años y vemos que nos inundamos el año pasado, eso para nada nos da seguridad de que no nos vayamos a inundar el año que viene, ni implica que en los próximos 10 años nos vayamos a inundar. Pero bueno, da una cierta idea de hasta qué punto estamos en una zona de riesgo. Es mejor no estar en esta y estar en la de 100, por decirlo así. Digamos que a medida que el periodo de retorno aumenta en años, bueno, pues estamos más tranquilos, o menos intranquilos. Bueno, entonces, yo creo que es un gran avance, con independencia de que las herramientas técnicas que se han utilizado para trazar estos mapas, pues quizá no han sido todo lo finas que requieren algunos estudios de detalle que pasan a la tercera fase, pero bueno, el trazar zonas de inundación está bien sobre todo para, en mi opinión, está bien para conocimiento de los posibles afectados y también para conocimiento de los municipios. Los alcaldes o los responsables municipales hay veces que no son conscientes, creo yo, del riesgo de las inundaciones y hacen un uso, no diría abusivo, pero sí alegre, de los entornos vinculados a los ríos, porque como dije hace un rato, o hace un momento, es difícil acordarse de la última vez que un río se salió de su cauce, porque a lo mejor hace 20 años, y los terrenos cerca de los ríos son terrenos apetitosos desde un punto de vista urbanístico, por decirlo así, ¿no? Entonces, está bien que a un alcalde se le diga, tú no puedes construir ahí, porque date cuenta de que estás en una zona con cierto riesgo de inundación. Y cuando lo ven equipado con un cierto carácter, por decirlo así, oficial, pues ya aparece una coacción, ¿no? Es un poco
Del mismo modo que también en este mismo visor están pintados los deslinders de los ríos y va quedando más o menos claro qué es río y por lo tanto público y qué no es río y por lo tanto puede ser privado, pues también en estos planos va quedando más o menos claro en qué zonas conviene edificar y en qué zonas no, y en qué zonas es una temeridad absoluta edificar. Hay veces, pues ustedes dirán, donde es una temeridad absoluta ya no se edifica. Bueno, la historia, incluso reciente, nos indica que no siempre ha sido tan evidente para todos. Con todo, se puede discriminar. Hay zonas más o menos peligrosas. Estos mapas que les he explicado, bueno, son una especie de visión general, pero hay unos indicadores que me dicen, no, esta zona es más peligrosa que esta. Entonces, en todas las administraciones se han desarrollado clasificaciones de las ARPSIS estas en función de que los riesgos sean moderados, medios o muy altos. Con vistas a, en una tercera fase, cuando hablemos de los planes, trabajar más en esas zonas donde el riesgo es mayor. Entonces, también en Aguas de Galicia, como en Miño-Sil, como en todas, se ha ido clasificando y cada uno de estos puntitos es una zona que se ha considerado que puede ser peligrosa. Y se ha puesto en un mapa donde, estos mapas son un poco, a mí me gustan, debo decirlo, porque presentan peligrosidad frente a riesgo y para mi gusto deberían presentar peligrosidad frente a vulnerabilidad, frente a vulnerabilidad cuyo producto es el riesgo. Esto se ha hecho mal, creo que se ha hecho mal. Inmodestia, pero creo que se ha hecho mal en casi todas las administraciones, porque como verán, casi todos los estudios al final los ha hecho en los mismos equipos. Entonces creo que es un error que se va repitiendo, pero bueno, no tiene mucha importancia. Lo cierto es que se puede detectar más o menos cuáles son las zonas de mayor riesgo. Y cuando uno mira aquí, ARPSIS, fluviales de alto riesgo, pues aparecen cosas que no sorprenden mucho, pues aparece, pues, por ejemplo, el río Uña en Caldas, aparece el río Ulla en algunas zonas, aparece en Padrón, que de alguna manera se puede usar también, en fin, lo que cabe esperar que aparezca como muy alto, aparece como muy alto, como por otro lado no podría ser de todo modo, porque tengan en cuenta que esto parte de esos avisos al 112 y, digamos, información histórica. Entonces, pues al final, tienen ustedes una clasificación. Esto también es público, se puede acceder al documento, donde si ustedes viven una localidad donde consideren que puede haber riesgo, pues pueden ver hasta qué punto la administración estimó, bien o mal, a su juicio, el riesgo que tenían. Todos estos documentos ya pasaron por un proceso de información pública, por lo cual si se quieren quejar, se pueden quejar, pero ya en principio hubo un plazo legal para quejarse. Ahora se pueden quejar, pero ya digamos de otro modo. La tercera, esto solo tiene un año de vida, un año literal, porque es de diciembre del año 2015, es la que alude, la tercera entrega, por decirlo así, de esta documentación oficial, es la que alude a los planes de gestión de riesgo. Planes de gestión de riesgo que dicen, vale, yo ya sé cuáles son mis zonas peligrosas. ¿Y ahora qué voy a hacer para paliar ese potencial riesgo que supongo que tengo? Entonces, la idea es que cada administración, Aguas de Galicia, Miño-Sil, pues, bueno, pues analiza la cuestión y toma para cada una de las ARPSIS peligrosas pues, un estudio de detalle. Aquí voy a hacer esto, aquí voy a hacer lo otro, aquí observo que el riesgo es alto porque pasa tal cosa y por lo tanto las acciones van a ser de tal tipo. Y eso es lo que está volcado desde el año 2015. Aquí tengo también una pequeña crítica, si me permiten. Aquí no se ve nada, pero esto es la superposición de la primera página de 4 informes de 4 administraciones distintas. Esta es Miño-Sil, esta es Aguas de Galicia, esta es Miño-Sil, esta es el Ebro y esta es la administración andaluza. Entonces, ahora que está de moda el tema este del plagio, observarán ciertos parecidos, por decirlo así. El documento es esencialmente el mismo, porque ha sido hecho por el mismo tipo de consultores. Yo habría esperado, con sinceridad, dado que es la memoria, que mide 100 páginas, hombre, pues que los técnicos de la administración, de su puño y letra, hubieran hecho ese resumen de síntesis para que lo leyeran sus convecinos y que no fuera tan evidentemente prefabricado. Lo que no quita que después los informes técnicos estén bien. No digo que estén bien ni que estén mal, pero no, una cosa no quita la otra. Pero a mí, cuando vi, digamos, la factura formal de los documentos, me entristeció un poco
que ni siquiera el objeto hubiera sido personalizado, por decirlo así. Estamos hablando de administraciones como la Confederación del Ebro, con casi 100 años de historia. Yo creo que habría dado para un objeto ad hoc, por decirlo así, ¿no? Entonces, hombre, le quita a uno las ganas de seguir leyendo. En cualquier caso, pongamos que el hecho de que los mismos equipos de consultores privados, que no de administraciones, hayan hecho los estudios, no merma su calidad. Además, como es un trabajo que viene muy dirigido por un decreto, pues tampoco se puede despistar mucho de los intereses. Lo cierto es que, con mejor o peor acierto en la forma, estos planes, que son de lectura asequible para cualquier ciudadano, y ustedes se los pueden bajar y leerlo y se entiende perfectamente porque no entran mucho en lo técnico, sí que de alguna manera apuntan a cuáles son las acciones genéricas a las que estos planes van a dedicar su tiempo. Las acciones genéricas no sé mucho, pero vienen agrupadas en grandes bloques temáticos, y esos grandes bloques temáticos están en el Real Decreto. Y estos grandes bloques temáticos apuntan a cosas como hay que mejorar la restauración fluvial, hay que mejorar el drenaje de las carreteras, hay que tomar medidas de predicción de manera muy importante, no solo medidas estructurales, sino también es muy importante trabajar en climatología y en saber mejor cómo van a ser estas lluvias a futuro, que es un tema fundamental de la que después, si puedo, hablaré un momentito. Medidas de protección civil, porque claro, queramos o no, en algún momento va a haber una avenida y tiene que haber una operativa inmediata, y eso no es competencia de las administraciones hidráulicas, sino de protección civil, como veremos dentro de un momento. Medidas de ordenación territorial y urbanismo, esto daría para muchas charlas, ¿no? Cómo, de alguna manera, los excesos urbanísticos son uno de los principales causantes, después hablaré un poquito, de las inundaciones. Medidas en seguros, porque hay veces que se sabe que se va a inundar sí o sí, y conviene informar al propietario de que se dote bien para su casa, bien para su explotación agrícola. Otro tema es que, sabido que su zona es inundable, encuentre una compañía que de buen grado se lo quiera asegurar con una cuota razonable. Y después medidas estructurales, como pueden ser, pues no sé, en el caso más extremo, pesas para protección de zonas. Entonces, digamos que este catálogo de grandes acciones se desgaja un poquito en subacciones, y al final el plan de gestión básicamente lo que hace es un encaje. Es decir, bueno, a ver, Caldes de Reis, ¿cuál es su problema? Pues analizo cuál de estas acciones le encaja mejor. Bueno, pues a Caldes de Reis le voy a asignar acciones de tipo 1, de tipo 2, de tipo 3, y esto es lo que la administración va a ir haciendo durante los próximos años, lo cual obviamente requerirá un cierto presupuesto, porque algunas de las acciones que aquí se apuntan cuestan mucho dinero. Entonces, al final, en el documento, en la página de Aguas de Galicia, aquí donde pone planes de gestión de riesgo de inundación, pues pueden ustedes entrar, además de en esa memoria, digamos, genérica, en documentos un poquito más específicos, donde para cada ARPSIS la administración sugiere cuál es la problemática que ha encontrado y cuáles son las medidas que pretende implementar a corto, medio y largo plazo. Esto, de nuevo, también fue sometido a información pública, con lo cual, si un ayuntamiento observaba que el diagnóstico era malo o que las medidas no le convencían, pues también podía opinar y ver un poco de negociar. Pasado ese tiempo, esto se publicó, y en principio, con esto es con lo que la administración va a realizar sus inversiones en los próximos años, en la medida que tenga recursos. Bueno. Esto es la macroplanificación. Cuando hay una crecida, ¿qué pasa? Por ejemplo, en Murcia, recordarán, ahora en noviembre y diciembre hubo inundaciones en Murcia, Orihuela, en muchas zonas, ¿no? Entonces, leíamos noticias como Murcia recibe el nivel 2 de inundaciones. Ahí quien pilota la nave ya no es Aguas de Galicia, sino que son instituciones tipo Protección Civil, la Agencia de Emergencias, lo que sea, de este tipo de agencias operativas. Y hay una coordinación real, insisto, pilotada por estas acciones con capacidad operativa, pero que involucran a ayuntamientos, por supuesto a Aguas de Galicia, para que frente a un episodio de estos haya una respuesta operativa. Operativa quiere decir que vaya los bomberos, que sacar a la gente de un sitio, si hace falta llevar agua, alimentos, etc. En el caso ya movilizar al ejército si procede. Entonces esto, que no se ve, pero que también pueden ustedes obtenerlo del mismo documento, es un poco el diagrama de flujo operativo. ¿Hasta qué punto es relevante el suceso? Bueno, pues si es un suceso
verde quiere decir que no es muy relevante y el ayuntamiento se apaña solo. Si es amarillo, pues ya requiere ayuda externa. Esta sería la situación 2. Ahí la situación 2, el alcalde coge el teléfono, oye, estoy desbordado, me tenéis que ayudar. Se movilizan unos recursos. Si es gravísimo, nivel rojo, y todo esto, que como ciudadanos podemos sospechar si funciona bien o mal, en mi opinión personal funcionan bastante bien. Es decir, cuando hay un episodio realmente complejo que implica, digamos, movilizar a la gente, en general estos mecanismos se movilizan y ahí normalmente no se regalan mucho de gastos. Después, bueno, ya se paga como se pueda, pero se actúa de un modo relativamente coordinado. Vale, hasta aquí la primera parte en la que de alguna manera me quería centrar en cómo enfocan las administraciones el problema desde un punto de vista legal y operativo. Y ahora, en esta segunda parte, querría dar una visión un poco más coloquial, por decirlo así, sobre por qué realmente suceden las inundaciones, ¿no? ¿Cuáles son las causas que las propician? Entonces, bueno, pues al final, en mi opinión, y siendo muy genérico y muy maniqueo, pues hay influencia de la precipitación, llueve mucho, el terreno y el urbanismo. Entonces voy a desgranar un poquito estos apartados, ¿no? En realidad el agua de lluvia normalmente no discurre por los cauces ni por las vertientes de las montañas así directamente. En general el agua se infiltra. Entonces una parte muy pequeña del agua de lluvia nos genera un problema. Pero claro, hay veces que esa capacidad de infiltración se ve mermada. Y ahí es cuando aparecen los problemas, ¿no? Entonces, ¿cuándo se ve mermada? Bueno, pues si la lluvia es muy intensa, porque al final la infiltración en el terreno, bueno, es un fenómeno relativamente lento. Bueno, si hace mucho tiempo que llueve es bastante más rápido, pero bueno, pongamos que es relativamente lento y si cae una lluvia muy torrencial, no da tiempo o no da tragado, si quiere usted decirlo así, y aparece escorrentía. Si llueve durante mucho tiempo, y esto en Galicia pasa mucho, digamos es lo típico, si viene lloviendo desde septiembre y estamos en enero y no paró de llover, cosa que este año no ha sido así, pero recordamos todos los años en los que esto era así, pues el terreno se satura. Y entonces ya es que realmente el terreno no traga más, no es que sea de plástico, pero casi, ¿no? Entonces, digamos que lo que llueve genera más eso. Si se ha perdido el suelo, al final el terreno queda retenido en el suelo, no en la roca. Si se ha perdido el suelo, pues por ejemplo porque ha habido incendios, pues entonces lo que cae directamente es lluvia. Si llueve en un entorno urbano, que básicamente es impermeable, pues ahí también tenemos problemas. Si el terreno es muy llano, llanísimo, pues hombre, el terreno se va llenando de agua y el problema aquí es que no tiene para dónde ir. Esto en Galicia pasa en pocos sitios, pero en algunos pasa, pondré algún ejemplo, ¿no? Porque aquí en Galicia tenemos en general montañas y las cuencas fluviales están claramente delimitadas, pero hay zonas, pues no sé, Tarachá, por ejemplo, donde la cosa no está tan clara. Entonces ahí también hay problemas. Y después el urbanismo. La voracidad urbanística tiende a colonizar los cauces y una vez el agua está en el río, requiere su espacio. Y hay veces que no se lo está. Entonces me gustaría poner un ejemplo. Lo mismo que aquí, que a veces hay chapuzas, y estas chapuzas son aplicables a cualquiera de los apartados anteriores. Es decir, no siempre hacemos las cosas bien, reconozcámoslo, y es posible que detectemos alguna pequeña chapuza en el tratamiento que hemos dado a cualquiera de estas cosas. Bueno, me gustaría ver un poquito más rápido, que es lo que estoy un poco lento. Entonces, lo primero que querría decirles es que vivimos en una zona climática determinada. Vimos las inundaciones estas de Murcia, Orihuela, distintos sitios. El 19 de diciembre de 2016, hace 4 días, cayeron 200 milímetros en 12 horas aquí en Orihuela. Se inundaron, ¿vale? Pero si caen 200 milímetros en 12 horas aquí en Santiago, sería dramático. En Santiago o en cualquier sitio de Galicia. Porque estamos hablando de intensidades muy por encima de las que hemos visto nunca. Es decir, que el clima, pongamos, mediterráneo es mucho más extremo del que estamos acostumbrados, con gran diferencia. Aquí también nos inundamos. Esta es la inundación de Sara de marzo del 2016. Serían 90 milímetros en 24 horas. La mitad en el doble de tiempo y ya le digo bien. ¿Qué pasó? Pues que varios días antes ya venía lloviendo, con lo cual se unió una lluvia muy importante con que el terreno ya estaba un poquito cargadito de humedad y realmente no tragaba. Eso es lo típico de Galicia. Llueve un poquito más de la cuenta cuando el terreno ya está saturado.
Digamos que eso es a lo que más o menos estamos acostumbrados. Pero en algunos casos han pasado cosas raras. Por ejemplo, en el año 2006, seguro que lo recuerdan todos, hubo inundaciones un poco peculiares en sitios que no nos sonaban tan normales, pues yo que sé, C, de repente yo casualmente estaba en CS, y es una casualidad histórica, pero tenía que estar ahí por otra cosa, y yo soy, como dijo Fierros, soy catalán de nacimiento, y estoy acostumbrado a ver lluvias muy intensas, porque es lo típico de allí, y cuando estaba en C pensé, está lloviendo como en Barcelona, y efectivamente, después, viendo los registros, era un tipo de intensidad de lluvia a la que no estábamos acostumbrados. Entonces, realmente llovió al principio del otoño, cuando el terreno no estaba nada saturado, pero llovió muy intensamente. ¿Cuál fue el problema? Si recuerdan, en el año 2006, ese mismo verano, hubo unos incendios devastadores. Y en muchas zonas, esos incendios acabaron con el suelo por completo. Con lo cual, se unieron estos dos factores. De hecho, yo recuerdo perfectamente que incluso desde la Junta nos convocaron para alguna reunión vinculada más bien con los incendios y surgió las conversaciones. Bueno, esperemos que no llueva mucho, porque esto podría ser un problema y desgraciadamente lo fue. Entonces, bueno, yo sé que estas cosas pasan. Entonces, al final se hicieron unos mapas de zonas potencialmente peligrosas previamente a las lluvias, básicamente porque habían perdido, pues aquí Manuel del López, que está aquí sentado, fue el autor material de estos mapas, y desgraciadamente estas zonas después tuvieron mucho que ver con las zonas en las que se registraron lluvias torrenciales y pérdidas de suelo, y también evacuaciones de cenizas y sólidos en gran abundancia a las rías. Posiblemente recuerden toda esa fenomenología de aquel año, ¿no? Pero esto, insisto, fue algo un poco raro. En algún momento los periódicos dijeron: está lloviendo como en el Mediterráneo, nos estamos volviendo al Mediterráneo, esto va a ser peligrosísimo. Bueno, efectivamente la tendencia era rara, pero no era como el Mediterráneo. Estas curvas son un poco difíciles de entender, pero permítanme un segundo. Estas curvas se llaman de intensidad-duración. Lo que quiere decir es, si llueve durante 10 minutos, ¿cuál es la mayor intensidad que cabe esperar? Al final, un chaparrón, cuanto más breve es en el tiempo, más intenso puede ser. No puede llover intensísimamente durante 24 horas, porque eso sería el diluvio universal. Entonces, al final, en estas curvas de alguna se dice, hombre, los peores 10 minutos de lluvia llovió intensísimamente. Ya los 20 peores ya no son tan malos, ¿no? Entonces, de alguna manera quédense con que cuanto más alta esté la curva, peor. Aquí tenemos esta referencia a la ciudad de Barcelona, asociada a un periodo de retorno o un riesgo de 10 años, y esta es un promedio de Galicia para un periodo de retorno de 50 años. Es decir, y aún así esta es casi el doble. Y esta ya incluye los fenómenos del 2006. Es decir, que estamos muy lejos de lo que suele ser habitual, desgraciadamente, en la zona mediterránea. Por lo tanto, si viviera como el Mediterráneo, bueno, el 2006 sería una prueba. Obviamente, si estos son alcantarillas de Barcelona, aquí ya están preparados, quiero decir, construyen de otra manera porque bueno, tienen otros problemas. Yo espero que nunca lleguemos a esto ni lo veremos. Por acabar con la historia esta del 2006, sí me gustaría también un poco criticar. Bueno, criticar no, pero poner un poco en cuarentena estas estimaciones que se hacen en los periódicos y que todos nos tenemos sobre el concepto este de periodo de retorno, ¿no? La lluvia de C, del 2 de octubre, se le estimó un periodo de retorno de más de 100 años. La de Pontevedra, del 28 de octubre, también más de 100 años. El 27 de noviembre de 2016, en Villagarcía, 50 años. No es muy creíble que en un mes o 2 meses hayamos tenido tantos fenómenos de 100 años independientes, porque además hay muchos días entre uno y otro. Esto da que pensar. Da que pensar si a lo mejor no estamos estimando bien estos periodos de retorno, porque quizá la climatología está variando. Porque al final, ¿esto cómo lo estimamos? Hombre, pues miramos para atrás los registros que tenemos, que pueden ser 30, 40 años, y decimos, bueno, en estos 40 años llovió de esta manera. Estimo, con una especie de regresión, que lo correspondiente a 100 años sería tanto. Pero es una estimación un poco grosera. Es decir, yo esto, cuando ustedes lo vean por la tele o lo vean en el periódico, les sugiero que lo vean un poco como quien ve un cuadro de lejos, sin mirar mucho el detalle. Y más ahora que aparecen cuestionamientos sobre si el clima está cambiando. Bueno, cuestionamientos no, pero es una evidencia que el clima está cambiando, ¿no? Entonces,
Hay que tener en cuenta, y no lo estamos haciendo porque no sabemos más, literalmente, hay que tener en cuenta hasta qué punto esas estimaciones que nos sirven para diseñar presas, por ejemplo, u obras hidráulicas, pueden estar siendo erróneas. Y aquí aparecen conceptos como la variabilidad climática o el cambio climático. El cambio climático, pues todos ustedes seguramente por curiosidad pues habrán leído en los periódicos, ¿no? Y hasta qué punto cabe esperar que la temperatura suba, que la precipitación suba o baje, depende de la zona. Pero si leen ustedes la memoria pequeñita del último estudio, sobre si va a llover de un modo más o menos intenso, no hay un pronunciamiento riguroso. Se estima que sí, pero nadie se moja numéricamente. Es decir, que ahora mismo no estamos en condiciones de corregir verazmente nuestros cálculos porque todavía no está claro. Está claro que bajan cosas, pero cuantificarlo hoy por hoy en ese tema concreto de los extremos no está claro. Y además está la variabilidad climática. Cuando hablo de variabilidad me refiero a fenómenos que vinculan ciclos de varios años. El más famoso posiblemente es este que ya he hecho, que es el Niño, que empieza, o que se manifiesta en estas zonas de América, pero esta especie de teleconexiones climáticas, que ahora están muy de moda, de alguna manera vienen a decir que el clima funciona como una especie de engranajes y lo que sucede en el Niño vincula a otro fenómeno similar en el Atlántico y a otros en el Atlántico Norte, y al final un fenómeno que sucede aquí puede afectar a que los frentes entren un poquito más arriba, un poquito más abajo, y eso nos afecta. Y no sabemos muy bien cómo, porque así como los estudios de cambio climático a 100 años vista o a 50 años vista tienen una precisión acotada y consensuada, estas estimaciones a 5 años vista, o lo que pasará el próximo otoño, eso no está tan claro. Yo, hablando con el director de Meteorología, me decía que no hacía mucho, y yo de él me fío, y por lo tanto de él me fío, no me fío. Y hablando con otros climatólogos, en fin, digamos que esto todavía es una materia muy rica y muy interesante para trabajar en ella, pero que desgraciadamente no ha fructificado todavía en cosas tangibles que nos permitan diseñar a los técnicos con la suficiente precisión, porque a mí esto me inquieta un poco, porque si me encargan el diseño de la crecida de diseño de una presa, que es una obra de mucho riesgo y mucha responsabilidad, me doy cuenta de que tengo ahí una cierta indeterminación preocupante, por decirlo así, ¿no? Y es así, y es que no sabemos más. Bueno, eso es lo que se refiere a la climatología y a las lluvias. En lo que se refiere a la saturación del suelo, que es, insisto, por lo que más sufrimos en Galicia, un ejemplo paradigmático es los Caldas de Reis. Caldas de Reis se venía inundando históricamente y se inunda todavía. Y el año 2001 se inundó a Serebién, no sé si lo recuerdas. Durante todo el otoño llovió prácticamente a diario. Yo llegué a Galicia, como dijo Fierros, el año 94, y el año 2000 empezó a llover en septiembre y no paró. Y mi mujer me decía, ¿por qué no nos vamos? Y yo también pensaba que era conveniente. Y la noche de Reyes del 2001 llovió mucho. Y en aquel momento se estaba construyendo el embalse de Caldas de Reis, que quizá alguno lo conozca. Los embalses hay que llenarlos poquito a poco, por muchos motivos. Pero este se llenó de golpe la noche de Reyes. Y pese a todo, pese a llenarse y a tener un poquito la crecida, hubo crecida. Y se inundó. ¿Por qué? Hombre, pues porque es importante y porque el embalse de Caldas es muy pequeñito. Entonces, bueno, también cuando uno hace un embalse y es muy pequeñito, genera el desplazamiento más abajo una sensación de seguridad ficticia que a veces es un poco decepcionante, ¿no? Porque, hombre, ya que uno soporta, digamos, el tener un embalse de arriba, que siempre genera un riesgo y una pequeña preocupación, por lo menos que te proteja, ¿no? Entonces, este de Caldas, para mi gusto, les quedó un poco pequeño, porque no hace esa misión, o no la hace bien todo. Y además, el hecho de que se llenara de golpe, generó algún problemilla también de orden de calidad de agua, porque normalmente cuando uno va a llenar un embalse, primero pues lo vacía de vegetación y de materia orgánica. Para aquí, como se llenó de golpe, no hubo tiempo. Entonces quedó ahí algo de materia orgánica que año tras año va generando algún problema de aparición de microalgas y cosas raras. En fin, pero bueno, pongamos que en el caso de Caldas, como en tantos otros, el hecho de que lloviera, convirtió la cuenca en su conjunto en algo parecido a un gran plástico en el que iba cayendo el agua y directamente iba todo para abajo. Y eso es muy difícil de hacer. Es muy difícil de hacer. Después está el hecho de que las zonas sean llanas. Antes les cité la Terra Cha, pero también es muy llana,
la zona de la línea, ¿no? Entonces, eso es una foto real. Aquí ya se ven zonas encharcadas. Esto es un modelo de cálculo en el que se estima, para un cierto periodo de retorno, pero no muy alto, de 15 o 20 años, las zonas potencialmente inundables, y me da un poco de miedo, porque esta gente está en una zona un poco peligrosa. Aquí en medio hay un instituto de bachillerato, que es que se inunda sistemáticamente. Se inunda sistemáticamente, pero casi desde el nivel férreo, porque es que incluso está en una zona baja. O sea, ya la zona es plana, pero es que encima había como una pequeña oquedad y construyó un instituto que dice, no está mal el sitio. Y claro, cuando llueve mucho en una zona llana es muy difícil cargar, muy difícil. Claro, la línea es una zona baja, la Terra Cha también, pero plana también. Pero antes, que os comentaba, y yo también puse aquí una transparencia sobre este trabajo que les comentaba antes en la presentación de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Estaba hablando de Galicia, pero bueno, Buenos Aires es casi Galicia porque en Buenos Aires viven muchos gallegos, ¿no? Entonces me permito esta licencia poética. Y solo para que vean que aquí la zona inundable, una única extensión de zona inundable, son 170.000 kilómetros cuadrados. Galicia, como orden de magnitud, son 10.000 kilómetros cuadrados. Entonces estamos hablando ahí casi de 8 Galicias que forman una unidad plana inundable. Imagínense como un campo de fútbol de llano, pero que mida como 25 millones de campos de fútbol. De nada, eso es literalmente imposible. Esta gente cuando llueve, pues es que no hay nada que hacer. Bueno, intentaremos hacer alguna cosa, pero entra dentro de lo dificilísimo y con inversiones muy difíciles de montar. Entonces, bueno, pues digamos que hay problemáticas, como ven, muy variopintas vinculadas a las inundaciones. Y después está el urbanismo. El tratamiento de los cauces, aquí estoy, aquí el lenguaje, sé que intento ser un poco no ofensivo, ¿no? Pero digamos, no es siempre esmerar, vamos a dejarlo así. A veces somos un poco agresivos con los cauces, pero incluso para niveles de riesgo comúnmente, no es que invadamos los cauces en su zona de inundación de 500 años, no, es que lo inundamos hasta las últimas consecuencias. Y lo malo es que muchas veces hacemos eso, no lo hacemos de mala fe, pero a la que en 3 años no ha habido una crecida, hay una tendencia a olvidarse y ya la gente se va asentando. Y en cuanto se asienta, ya es muy difícil explicarle que está en una zona. La gente dice, no, ya estoy asentado, ahora protégeme. Y hay veces que es muy difícil proteger, o muy costoso. Entonces, bueno, quizá habría sido bueno tener estos mapas de inundabilidad antes y digo, no se ponga usted, por favor, es que esto no tiene sentido. Pero lo cierto es que esto ya, el abuso, ¿sabes? En muchos sitios. Hay algunas inundaciones crónicas, es decir, de Lumia, esa invasión, que al final tiene que ver con que hemos acotado un poco al río por encima de lo razonable. Si la explosividad de las lluvias aumenta, como las del 2006, hay muchas zonas que han restringido sus ríos demasiado y que podrían tener problemas, sobre todo en zonas urbanas y sobre todo en zonas pequeñitas. ¿Por qué pequeñitas? Porque al final las lluvias explosivas suelen darse de un modo muy local. Entonces, lo que pasó en C, lo que pasó en Villa García, al final son lluvias muy concentradas, muy explosivas, en zonas donde al cauce se le ha restringido mucho. Entonces, bueno, pues en Villa García pues pasa eso, ¿no? Que hay una canalización que claramente es insuficiente. Entonces, cada vez que tengan, digamos, una lluvia por encima de lo usual, pues van a tener problemas. Sarria. Esta es una modelización para 100 años de periodo de retorno de la localidad de Sarria. Entonces, realmente es que se inunda una parte sustantiva del casco urbano. Claro, habrá que hacer, pero lo cierto es que habría sido mucho más prudente no abusar tanto del casco urbano. Quizás siguieran ustedes hace unos años en los periódicos unas obras de la Confederación del Niño Sí para intentar poner algún tipo de solución a eso. La verdad que yo creo que no fue muy afortunada la manera en que lo afrontaron y la manera en que lo explicaron también a la gente de la población. Y lo cierto es que las obras que hicieron fueron muy parciales y seguramente no tendrán mucho éxito. Entonces eso es doblemente malo, porque inviertes un dinero en algo parcial que no es una solución real y si dentro de 2 años se vuelve a inundar, la gente va a estar enfadada por 2 motivos. Primero, porque le han dicho que no se iba a inundar y porque se inundó. Entonces, claro, estas cosas son delicadas y de difícil solución, Cada vez ya hemos hablado de cada vez. Aquí, de nuevo, también, si a uno le construyen un embalse encima, uno espera que le proteja. Si no es así, se decepciona un poco. Pero lo cierto es que si se hace un número básico, quiero decir, tomando un libro básico de morfología fluvial y uno calcula para la cuenca
de ese río Uña, cuánto debería ser la anchura del río, y lo compara con lo que realmente se dejó, es evidente que se tiene que inundar. Evidente. Es una cuenta que mide 1 centímetro y que se tardan 10 minutos en hacer y es evidente que se tiene que inundar. Y ahora lo explico. Problemas urbanísticos. Esta es la inundación de Sara del año pasado. Esto también es una modelización y hay veces, antes he dicho, a veces se hacen chapuzas. Bueno, sin pretender hacer daño, pero este es un caso, además, como todo el mundo está de acuerdo, pues no hay ningún problema. Entonces hay dos pequeños ríos que vienen más o menos por aquí y por aquí, se juntan y aquí se tapan. Se tapan quiere decir que se convierten en una especie de alcantarilla, por lo cual nadie los ve. En algún momento alguien hace por aquí en medio una obra y se sustituye la sección real por algo mucho más pequeño. Entonces, cuando llega la cracida, literalmente no cabe. Esto cualquier niño de 12 años lo entiende perfectamente, pero a veces pasan estas cosas. Villa García, en el año 2006 también aparecieron estos pequeños muertos del armario. Entonces, lo cierto es que aquí venimos con una sección grandecita y en cuanto no lo ve nadie se convierte en unos tubos de baja muerte que claramente no puede ser, ¿no? Entonces, ¿cuál es la solución consensuada por todo el mundo? Hombre, pues ampliar esto con la misma sección que traía por lo menos. Adicionalmente han pasado otras cosas. La cuenca se ha ido urbanizando, vamos arriba, hay un polígono industrial muy grande. Esto es a mayores. Pero digamos, el hecho de haber cogido el río y haberlo convertido en prácticamente nada acarrea esto. En el fondo, Aguas de Galicia, en mi opinión, tiene cierta razón con no incluir a Sara como Marxis, porque es que con esa obra quirúrgica de hacer las cosas, no digo bien, sino ya sin que estén sangrantemente mal, dejaría de ser una zona inundable. Porque es inundable básicamente con esa cosa. Entonces, bueno, pues ahí podríamos, digamos, la administración puede hacer cierta razón. Hay ríos a los que se da un tratamiento ya un poco denigrante, en mi opinión. Yo vivo cerca de Coruña, trabajo en Coruña, y Coruña tuvo un río. No sé si alguno de ustedes es de allí y les suena, pero Coruña tenía un río, que pasaba por mitad de la ciudad, el río Moneros. Entonces el río Moneros ya no existe. De hecho, en Navidades se estrenó una película documental, un largometraje, creo que ganó algún premio, que se llama Esquece Moneros. Y habla de esto, del río que alguna vez tuvo Coruña y que ya no tiene, que se ha convertido en una cloaca, literalmente, es decir, ahora comparte agua pluvial con agua residual y además la sección tampoco es muy generosa, con lo cual en Coruña hay inundaciones. Hay inundaciones, las ha habido históricamente, yo recuerdo un par de ellas y seguramente habrá más en el futuro, pero que no. Deseo que no, pero creo que sí. Porque la sección del río no es una sección razonable. El río, si ustedes conocen Coruña, quizá conozcan el Corte Inglés, el río bordea el Corte Inglés. Bordea quiere decir que cuando se construyó la nueva traza del río se respetó el edificio del Corte Inglés y el río hace el quiebro del Corte Inglés. Es un poco el respeto, que el Corte Inglés manda más que el río. Pero claro, esto bueno, es un poco sangrante, ¿no? Hay un movimiento ahora movimiento incipiente para intentar renaturalizar el río Moneros, empezando por arriba, la zona más fácil, pero yo creo que nunca volveremos a tener ese río, ¿no? Porque habría que levantar media ciudad. Entonces, bueno, digamos que es más un deseo, quizá dentro de 100 años, pero no en un futuro inmediato. Bueno, algunos cálculos que hemos visto, cada vez que decía, esto es una modelización de Sarri, esto está, pues se hacen con herramientas como estos modelos, que al final lo que hacen es tomar la realidad, meterla en un ordenador y esto nos permite estimar de alguna manera, pues bueno, si aquí dejo pasar un caudal, esta casa se inunda o no se inunda. Este modelo, esto está hecho con un modelo que se llama IBER, que yo le tengo un cariño especial porque hicimos en conjunto, María Elena Vázquez Zendón, que está aquí presente también, que es profesora de la Universidad de Santiago, con nuestro grupo de Coruña y con otro grupo de la Politécnica de Cataluña, y es, digamos, un modelo hecho por bastante gente y que funciona, yo creo que bastante bien y que se usa en todo el mundo. Y es una herramienta, pues para mi gusto, que permite trabajar bien con este tipo de problemas. Y algunos de esos estudios de detalle, por ejemplo de Sara, y bueno, muchos otros, para ver si una zona es inundable o no, se hacen con este tipo de modelos. Esta modelización en concreto la hizo Manuel Álvarez, que está sentado también aquí. Con todo, y ya está la última, sí me gustaría decir que cuando modelizamos y cuando analizamos en términos generales, aparecen unas ciertas incertidumbres. Cuando vean ustedes este modelo tan bonito, tampoco lo miren, tampoco lo crean ciegamente.
hombre, está hecho con nuestra mejor voluntad, sin ninguna duda. Pero hay una serie de imponderables y una serie de incertidumbres. Las que tienen que ver con la precipitación ya las mencioné. Cuando yo digo, voy a introducir aquí una crecida correspondiente a 100 años de periodo de retorno, pues tengo que asumir que hay una variabilidad climática, que hay un cambio climático, que hoy por hoy no sé muy bien cómo considerarlo. Yo intento considerarlo. En los planes estos de inundaciones de las administraciones no se han considerado. Y eso ya es un pequeño hándicap, porque dentro de 50 años seguramente esto se manifestará. No sabemos cómo, pero se manifestará. Pero no solo eso. El tipo de suelo, el uso de suelo, el cómo va a evolucionar el uso de suelo, el si se van a quemar o no más suelos. La humedad. El día que llueve, ¿el suelo está saturado o no? Es muy distinto el resultado, en un caso o en otro. Y después variables en el agua. Geometrías, pendientes, ustedes dirán, hombre, medir la pendiente es relativamente fácil. Bueno, medir la pendiente en la terracha no es tan fácil, porque al final, si me equivoco en medio metro, la cosa varía bastante. Es decir, hay zonas en las que es más fácil y más difícil. Hay que decir que la tecnología avanza mucho. Antes, tener, digamos, una riqueza de territorio como la que estamos viendo ahí era imposible. Ahora, pues hay herramientas como el LIDAR, como los drones, en fin, ahora es relativamente fácil acceder a topografía de alta calidad. Pero con todo, hay incertidumbres. Entonces, el resultado hay que calibrarlo, hay que usarlo. No se le puede sacar a cualquiera, que decir, la persona que lo usa tiene que tener cierta calibración y después hay que analizarlo con ojos críticos. Y hasta aquí. Les dejo ese mapa para que vean si su concello es o no uno de los afectados en el plan de inundaciones. Y espero no haberles aburrido mucho y muchas gracias.